Doctor Caro, en el tema este de la situación del juez Richard Concepción, ya hay un antecedente que es la resolución que ha emitido el doctor Saguanay cuando anula la prisión preliminar. El juez Saguanay lo que dice es que el juez Concepción no tendría por qué revisar este caso, y tomando en cuenta que está la recusación pendiente por parte de los acusados, esta resolución del juez Saguanay no sería como haber adelantado una opinión con respecto a esta recusación que recién se va a ver. En estricto no, porque en aquella resolución dictada la semana pasada, la Sala Superior establece que el juez Concepción Carguancho no puede ver el incidente que había sido materia revocatoria, es decir, la detención preliminar, dejando abierta la posibilidad de que el juez conozca de otros incidentes, entre ellos el de la prisión preventiva. Por ese motivo es que la defensa, partiendo del precedente de la Sala Superior, lo ha recusado, que es el mecanismo procesal correspondiente. Ahora, lo que es un poco extraño, y el público debería de entenderlo de forma clara, es que en otras ocasiones, yo vengo acá opinando, digamos, como ajeno, digamos, al proceso, no soy parte de la defensa, en otras ocasiones, como en el caso de Graña y Montero, como en el caso de Nadine Heredia, el juez se ha apartado y el juez no ha resuelto hasta que se resuelva en segunda instancia la recusación. Todo el mundo dice, pero el artículo 52 del nuevo Código Procesal Penal dice que el juez puede llevar adelante la audiencia. Claro que puede. Podía, en el caso de Nadine Heredia y en el caso de Graña y Montero, hacerlo, como que podía hacerlo también el día de ayer. Pero yo digo, ¿no? Si es que para decidir asuntos puramente patrimoniales, porque estamos hablando en el caso de Graña y Montero de un tema de constitución en tercero civilmente responsable, Claro. o para discutir sobre una tutela de derecho, donde no está en juego la libertad, el juez inhibe y dice primero que se resuelva a nivel superior. ¿Por qué al momento de discutir una cosa tan importante como una prisión preventiva, el juez no tiene la misma prudencia en el sentido de decir, oye, no es que me aparto del caso, es más, yo he dicho que la recusación la rechazo, pero que primero se resuelva arriba antes de que yo pueda dictar acá con mi imparcialidad cuestionada? La sala de apelaciones puede resolver la recusación antes de que el juez Richard Concepción señale una fecha para volver a revisar el tema. Como he opinado en otra parte, el trámite de la recusación es tan célere como el de la detención preventiva. Entonces, si el juez cumple con elevar hoy día el expediente, la sala puede resolver en el plazo de 24 o 48 horas, dado el apuro que tiene el propio juez para que ese tema se resuelva. Lo que va a pasar es que vamos a entrar acá seguramente en un carrusel de recusaciones, porque ahora que sube el incidente a la segunda instancia, seguramente la Fiscalía Superior va a recusar, digamos, a los miembros del tribunal, porque van a decir lo que usted dijo hace un momento: ustedes ya han adelantado opinión la semana pasada al liberar a esta señora, por lo tanto, ahora no confío yo en la imparcialidad de ustedes, los voy a recusar. Más aún con el discurso que dio ayer el fiscal Pérez Gómez, tratando de, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no?, hacer partícipe a una de las juezas, que es la jueza León Yarango, del grupo de los cuello blanco, ¿no? Claro. Y lo que me extrañó muchísimo es que el juez, en plena audiencia, no siendo materia del debate, estando en las cuestiones puramente preliminares, le deja al fiscal encender el discurso, hablando mal, digamos, de la jueza superior, no siendo parte del debate, no estando la jueza presente, y siendo el juez quien tiene que controlar. Claro, es un poco extraño, porque el fiscal tiene derecho a opinar, tiene derecho a cuestionar, recusar si quiere, pero no es la instancia, ¿no? Claro, algo que ha obligado a la suspensión de esta audiencia es el hecho de que las partes han solicitado que se individualicen las acusaciones y que se entregue documentación que estaba pendiente. Esto es así, es decir, si se está investigando por la presunta organización criminal, es decir, toda una estructura, todo un aparato, ¿es necesario individualizar las acusaciones a cada uno de los integrantes de esta organización? A ver, lo que ha pedido la defensa y el juez ha aceptado, con la anuencia del fiscal, pues el fiscal insistió en decir: yo, señor juez, me someto a lo que usted diga, no debatió ese punto, es que para efecto de las pruebas, hay un relato evidentemente de que habría acá una presunta organización criminal, pero hay que tener en cuenta de que no todos son lo mismo, ¿no? La responsabilidad penal es absolutamente individual, de manera que si alguien, por ejemplo, está imputado por ser el líder, como la señora Fujimori, otro por ser el financista, otro por ser el que hace las labores de secretariado, entonces para cada uno tiene que haber pruebas específicas. Evidentemente, de las 300 y algo pruebas que ha presentado la Fiscalía, va a haber un gran número de pruebas que van a ser en común para todos, pero luego tiene que haber la especificación de qué prueba le corresponde, por ejemplo, al presunto financista, a la presunta secretaria, a la presunta líder, etcétera. Entonces, ese trabajo
es un trabajo que le ha ordenado el juez al fiscal que haga, y yo creo que es lo adecuado porque para poder defender a alguien, ese alguien tiene que saber cuáles son las imputaciones y cuáles son las pruebas levantadas en su contra. Y es una cosa muy importante además que destacar lo siguiente, ¿no? Ya la Sala Superior, como en otros casos, como lo hizo el Tribunal Constitucional en el caso de Heredia y Humala, ha establecido que para detener no basta con pruebas del delito, porque la prensa, y digamos con justo derecho, ha recopilado mucha información, colaboradores eficaces, aportantes, y en eso, digamos, uno puede concluir que hay un caso eventualmente para ir incluso a juicio, ¿no? Y que se determine condena o absolución. Pero para una detención preventiva no basta eso. El público debe de entender que para una detención preventiva se requiere además el peligro de fuga o el peligro de entorpecer la actividad probatoria, por ejemplo, comprando testigos. Eso es algo que se tiene que probar persona por persona. Y esa es la mejor prueba de que el acopio de pruebas, valga la redundancia, tiene que ser individualizado. ¿Qué pruebas hay de que el señor X, Y o Z individualmente quieren fugar o quieren entorpecer la actividad probatoria? Ahí está la diferencia. Ahora, hablando justamente de las pruebas, algo que ha advertido el mismo fiscal Pérez es que cuando se anula la prisión preliminar para esta veintena de personas que se detuvieron al inicio junto con Keiko Fujimori, se anulaban también los allanamientos. Y en esos allanamientos a las diferentes casas también se había encontrado documentación que supuestamente el fiscal quería añadir a la carpeta. Eso sí, es decir, si se anulan los allanamientos, esas pruebas encontradas en esas viviendas tampoco podrían usarse. Claro, lo que pasa es que eso es materia todavía de una serie de revisiones, porque el tema del allanamiento es un tema de la estrategia que tuvo el fiscal. O sea, el fiscal ha tenido una estrategia muy sencilla. Detengo un grupo de personas, 24 al inicio, de las cuales algunas se quebrarán en el camino, se convertirán en colaboradores eficaces, como ya se ha venido sabiendo estos días, y por otro lado, allano. Todo en paquete, ¿no? Claro, entonces, cuando tú vas y apuestas a un solo caballo, o ganas o pierdes. Y acá el fiscal, dentro de su estrategia, lamentablemente le fue mal en la segunda instancia, y al revocarse eso, se ha dejado sin efecto todo lo actuado por la Fiscalía, incluyendo los allanamientos. Ahora, ¿qué mecanismo procesal tiene el fiscal para subsanar eso? Puede pedir la convalidación, puede pedir un nuevo allanamiento, pero que convalide lo que él ha realizado, y la verdad que la jurisprudencia acá es como el chifa, o sea, menú en la carta, donde el Poder Judicial en algunos casos ha convalidado incluso allanamientos que ya se habían anulado mediante peticiones posteriores, lo cual puede ser muy discutible, pero ha sucedido, ¿no? Todo bajo la idea de la búsqueda de la verdad. Pero en todo caso ya entramos ahí al escenario de lo que es la actividad probatoria, porque eso, como digo, es producto de la estrategia que ha tenido la Fiscalía de meter todo en el mismo saco, ¿no? Y esas son las confusiones procesales a las que hemos llegado, y el mismo fiscal se ha quejado ayer y ha dicho, se ha dejado sin efecto los allanamientos, pero hasta el momento, por lo menos que sepamos, los que no estamos en la defensa, estamos afuera, no ha devuelto ni un documento, no ha devuelto nada, porque el fiscal cree que va a encontrar la manera de poder subsanar esa situación. Doctor Caro, la misma pregunta con relación a los plazos, es decir, ¿es normal que se vean estos procesos tan acelerados y que incluso el domingo en el que todos esperábamos descansar un poquito, igual estamos asistiendo a las audiencias? Fíjese, hay una cosa súper importante que diferenciar, ¿no? Estas audiencias son absolutamente urgentes cuando la persona está detenida. La ley ha previsto que la detención preventiva se debe de resolver en un plazo de 24 a 48 horas cuando hay una detención. Pero cuando la persona está libre, no hay ningún apuro, y es ahí donde entra a tallar el tema del plazo razonable para preparar la defensa, el plazo razonable para resolver. En el caso Heredia, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional dijo que cómo es posible que se le notifique al abogado en fin de semana, muy bien, y que el abogado en fin de semana y el juez en horas de madrugada tengan que resolver para efectos de que se pueda dictar o no una prisión preventiva. Es muy curioso porque, por ejemplo, en el caso Graña y Montero, que también está a cargo del juez Concepción Carguancho, la audiencia se produjo a las 24 horas, la detención se produjo de madrugada y se ejecutó de inmediato. Pero cuando los abogados presentaron las apelaciones o cuando los abogados pidieron la cesación de la prisión preventiva, el juez se tardó 2 semanas en resolver, en citar audiencia. Es decir, para meterte preso, 24 horas, para discutir tu libertad, que de repente ni siquiera te la voy a dar, como que no se las dio. Me tardo 2 semanas en citar audiencia. Esa desproporción creo que invita a un llamado a la población en el sentido de que cuando uno habla del debido proceso, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, no son argumentos de impunidad, porque muchas veces se quiere vender
como que estas son las argucias de los abogados. Yo no soy abogado de la defensa, pero hablo como experto. Son argucias de los abogados con la finalidad de entorpecer, enlodar, buscar la impunidad. No es así. Hay un sistema de garantías. El Estado te persigue con todo su poder, las leyes están hechas para la persecución penal, el fiscal es muy poderoso en el código, el juez también, pero versus eso, la persona, y no todos tienen la posibilidad de contratar un buen abogado, pero cualquier ciudadano común y corriente debe de tener un mínimo de garantías, pues imparcial, debido proceso, tiempo para preparar la defensa. Hay una persona, por ejemplo, que vive en San Martín, ¿no? No sé si la han notificado, pero ya el día de ayer le han puesto un abogado de oficio, ¿no? Y yo no sé si ese señor que vive en San Martín, que está dentro del grupo de los procesados, va a tener la posibilidad de nombrar un abogado, conferenciar con su abogado, señalar una estrategia de defensa cuando de repente, de momento solamente tiene un abogado de oficio e incurre en una suerte de indefensión o una defensa, digamos, que no va a ser tan sólida como la de los demás que se han podido realizar todos los actos de defensa en los días posteriores. Y ya para finalizar, esto nos devuelve a una vieja discusión, ¿no?, en torno a las prisiones preventivas, ¿no?, que más bien deberían ser la excepción y no la regla. Efectivamente, yo en verdad hago un llamado y una exhortación a los juristas, profesores de derecho penal, procesal, constitucional. Acá no se trata de buscar la impunidad, pero se trata de salir del silencio, porque está muy bien luchar contra la corrupción, sancionar, condenar, todo eso es algo que es absolutamente indiscutible, pero tiene que hacerse en un debido proceso. Recordemos que el señor Lula, el expresidente, se ha ido a prisión al final del proceso. Es decir, lo han procesado 2 o 3 años y al final ha sido condenado y está en prisión. Recordemos casos públicos, ¿no? Por ejemplo, el yerno del rey de España, ¿no? Una persona poderosa, ¿no? Fue a prisión una vez, claro. Urdangarín ha ido a prisión una vez que se ha determinado su responsabilidad. Pero eso pasa en sistemas judiciales pero también fuertes, pasa, pero también pasa en Perú. Mire, recuerde usted el caso del hermano del señor Chejade, él va a juicio, va a proceso, lo condenan en primera instancia y conforme a la regla del código, el juez dice con prudencia, vamos a esperar a que se confirme la condena para efecto de que ésta se ejecute, y así pasó. Son procesos en los cuales no todos quieren rehuir de la justicia, no todos quieren entorpecer la actividad probatoria, y es ahí donde los jueces tienen que actuar con equilibrio. Lucha contra la corrupción, sanción, no a la impunidad, pero un mínimo de garantías que hay que rescatar. Doctor Caro, muchas gracias.